nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos, que sea en total y absoluto control tuyo, que tu voluntad se haga en nuestras vidas, toca nuestros corazones, abre nuestros entendimientos, que tu palabra, Señor, sea el día de hoy clara y que podamos nosotros recibirla con la sabiduría para llevarla a la práctica. Gracias por la libertad que tú estás trayendo, gracias por la enseñanza, el crecimiento, la formación en tu palabra, la madurez espiritual que tú nos estás dando para poder hacer frente a todos los ataques malignos. Y yo te pido que hoy aumentes esta sabiduría de tal manera que podamos no solo mantenernos libres, sino también empezar a ser agentes de libertad para otros. Yo te pido que tú hagas tu voluntad en medio de nosotros, en nuestras vidas, en este momento. ¿Quién dice amén a eso? Gracias, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues hoy sabemos que Dios nos ha dado una autoridad, una gran autoridad por medio de Jesucristo. Somos su iglesia, somos su cuerpo, somos los portadores del reino de los cielos en esta tierra. Y eso tiene un impacto de bendición si usamos las llaves que Él nos ha dado, si las usamos, como dice Luis. Si no las usamos, pues nada va a pasar. Necesitamos aprender a usar las llaves del reino con fe también. La ocasión anterior, al final del mensaje, tuvimos la oportunidad de empezar a ejercitar esa autoridad, pero realmente nosotros podemos y debemos usarlas en todo momento y en todo lugar, bueno, donde se requiera, a la hora que se requiere. ¿Por qué? Pues porque el diablo y la maldad no descansan. Si una se pudiera llamar virtud tiene la maldad, es que es persistente, es constante, planea, es ordenada, como un ejército, y siempre están acechando. Hoy me voy rápido, vamos a aprender a usar las llaves de la autoridad que Cristo nos ha dado en nosotros, en un área en la que constantemente somos atacados por el diablo. Pero a pesar de lo constante que es este ataque en nuestras vidas, la mayoría de las personas no lo ven o no saben que están recibiendo un ataque. De hecho, es el ataque espiritual más común que el diablo emplea en la vida de cualquier persona, pero la mayoría de las personas no se dan cuenta que es un ataque, y vamos a ver por qué. Vamos a partir de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, por favor. Y estén bien atentos para que ustedes sepan usar esto, por favor, se den cuenta y sepan usarlo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, versión Reina Valera actualizada, Pablo escribe, dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice ahí? Ok, entonces fíjense cómo está usando términos de guerra, militar, ¿verdad? No militamos según la carne, porque, otra vez, ¿qué dice ahí? ¿De quién es la milicia? No. ¿De quién es la milicia? ¿Qué dice ahí? A ver, díganlo fuerte. No, a ver, díganlo bien, pero completo, ¿qué dice ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen una guerra. Ahora, ustedes tienen una guerra, quieranlo o no. Ustedes están siendo atacados constantemente. Entonces, las armas que Dios nos da, las armas para su guerra, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos, ¿qué destruimos? ¿Qué tenemos que destruir? Muros de piedra, tenemos que destruir espíritus inmundos. ¿Qué dice ahí? Destruimos los argumentos y toda altivez. ¿Y qué? Entonces, fíjense, este texto nos revela algo muy interesante, que la guerra espiritual, ¿sí?, no está dirigida a nuestro espíritu. La guerra espiritual no está dirigida a nuestro espíritu, sino a nuestra mente. Tal vez cuando oímos ataque espiritual vienen imágenes de personas poseídas por demonios, hablando con voces extrañas, ¿verdad?
y retorciéndose. ¿Sucede esto? ¿Suceden ese tipo de cosas? Claro que sí suceden. Por supuesto que sí suceden. Tenemos todos los casos en la Escritura, en los Evangelios, donde Jesucristo liberó a todas esas personas que literalmente eran sacudidas por demonios. Ahorita vamos a regresar un poquito a este tipo de casos. Pero aunque existen, los ataques espirituales no son dirigidos al espíritu humano. Esto espero que les impacte como a mí me impactó, porque esto es maravilloso. ¿Por qué el ataque espiritual, el ataque de los demonios, no es dirigido a nuestro espíritu? Porque Dios guarda nuestro espíritu como lo más preciado de la existencia. Dios me mostraba que Él le impide, literalmente le impide al diablo tocar el espíritu humano, aún el de los no creyentes. Dios le impide al diablo y a los demonios tocar el espíritu humano, incluso el de las personas que no creen en Cristo. Porque es la parte más íntima de cada persona, es el aliento de vida, lo que Dios nos dio a todo ser humano. Para que esté sometido el espíritu humano, tiene la persona que entregárselo, consagrárselo a Satanás voluntariamente. Aún así, aun si una persona le consagra en un acto, en un ritual satánico, su cuerpo, su alma y su espíritu a Satanás, aún así, Dios sigue teniendo autoridad sobre el espíritu de esa persona, porque Dios le habla al espíritu de la persona. Eso es lo que sucede con creyentes y con no creyentes. ¿Cuánto más no sucederá esto con el espíritu de un hijo suyo que ha sido sellado por el Espíritu Santo? El diablo no puede tocar tu espíritu. Por eso dirige todo su ataque a la mente de las personas. Entonces, que quede claro, cuando hablamos de ataque espiritual, el que más usa el diablo no va dirigido al espíritu, sino a la mente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace en forma de pensamientos, de ideas y de argumentos, que por supuesto son ideas, pensamientos o argumentos engañosos o falsos. No provienen de la verdad ni del corazón de Dios. Por esto es que Dios es tan exigente con ustedes y conmigo en cuanto a la meditación de la palabra y el estudio de la palabra. Por eso Él dice en Proverbios que Él no va a escuchar tu oración si tú no estudias la palabra. Porque de eso depende tu protección, tu seguridad, tu paz. Nosotros no podríamos reconocer y distinguir, y eso es lo que pasa, entre la voz del diablo y la voz de Dios, si no estamos empapados de la palabra de Dios. Nuestra mente, están acá sí, ¿verdad? Nuestra mente recibe la palabra de Dios, pero también recibe las palabras del diablo. Y no las reconocemos. Esa es la guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual. A ver, díganlo conmigo. La verdadera guerra espiritual es una guerra de pensamientos y de argumentos. Pablo lo deja claro. Vivimos en un cuerpo carnal, pero Dios nos dio armas que van más allá de lo físico, porque militamos, o sea, guerreamos, o sea, peleamos en lo espiritual. ¿Cuáles son esas armas espirituales? Son la oración, el ayuno, la adoración, congregarnos. Esto es una guerra espiritual. Por eso hay algunas personas durmiéndose en este momento. Porque es una guerra espiritual. Aquí está la distracción por todos lados. ¿Sí? Por eso les pregunto, ¿están acá? Porque estamos guerreando constantemente, porque este ejercicio, el ejercicio de venir, es parte de la guerra. Y por supuesto, la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra? Una espada y las llaves del reino. Pero la mayoría de la gente no las usa.
hay quienes piensan que son como un rito que debemos de hacer y no entienden la utilidad de todo esto que ahorita estoy mencionando. Es como querer sacar un tornillo con los dedos teniendo el desarmador al lado. Si nosotros entendemos la utilidad del desarmador, no vamos a intentar sacar el tornillo con los dedos. Siempre vamos a usar el desarmador. No vamos a tener necesidad entonces de que nos digan que lo uses, ¿verdad? Porque sabes la utilidad del desarmador. Así con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Queremos enfrentar el ataque espiritual a nuestra mente por medios humanos y eso le pasa a la gran mayoría. Jamás lo vamos a lograr. La mayoría de la gente intenta ganar la batalla contra los pensamientos. ¿Saben cómo? Intentando dejar de pensar en esos pensamientos. O sea, medios humanos, no va a suceder. Todos hemos recibido estos pensamientos mentirosos cualquier cantidad de veces. Son pensamientos de derrota, pensamientos de muerte, pensamientos de maldad, de inmoralidad, de fracaso, de derrota, de menosprecio, de miedo. Yo muchas veces cuando hablo con la gente me doy cuenta que el diablo está metiendo esos pensamientos ahí en su mente. Van creciendo hasta formar una muralla o una fortaleza que al final les impide conocer a Cristo, conocer los planes de Cristo, conocer sus promesas para nosotros. Pero nosotros, dice Pablo, nosotros podemos destruir esas fortalezas con las armas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Les ha pasado que quieren estudiar la palabra pero no pueden? ¿No se concentran? ¿Sí les ha pasado? ¿Han intentado orar pero hay 1000 distracciones a su alrededor? Por supuesto, ¿no? Son ataques espirituales que te impiden conocer a Cristo, tener y mantener una relación profunda con Él. ¿Se han sentido menos alguna vez? ¿O que no valen? ¿Han pensado que no son capaces o que no sirven? ¿Han llegado a creer que Dios no los va a bendecir a ustedes? Bueno, es el diablo metiendo sus mentiras en tu mente para que no te levantes en el poder de Dios y lo aplastes. Hace poco, bueno, ahora cada persona que menciono ya no está. Ya no voy a mencionar a nadie, a ver si. Hace unos días estaba platicando con alguien de aquí, muy galán, sobre una forma de ataque de las muchas que he recibido en mi vida. Se las comento. Como saben, voy a Toluca con cierta frecuencia a visitar a las iglesias hijas que tenemos por allá. Y en algún tiempo, ahorita ya no me ha pasado, pero hubo un tiempo, un periodo de tiempo, en que ya cuando yo iba ahí en la carretera, en algún punto de la carretera, comenzaba yo a pensar en acelerar y salirme del camino y caer al vacío. Al principio no le daba yo mayor importancia, pero se empezó a volver un pensamiento recurrente. Lo curioso es que este pensamiento conllevaba cierta atracción, o sea, me atraía. Yo detectaba cierta atracción en la idea de acelerar a fondo, salirme del camino y volar o caer por el barranco. Decía, ¿qué es esto? Ríanse. A ver si les pasa algún día y se ríen. De la nada. Pero un día orando, Dios me dejó ver que era un ataque, un pensamiento sembrado que me decía, mátate, de la nada. No reconocemos los pensamientos de las voces satánicas. ¿Sí? La mayoría de las veces pensamos que somos nosotros los que estamos pensando. Y seguramente habrá cosas que tú generas. ¿Sí? Esto te puede parecer simple. Pero cuando lo comenté a esta persona,
Resulta que me dijo que él también había tenido la misma experiencia. Y me impactó, dije, ¿cuántas personas no estarán recibiendo este tipo de mensajes, este tipo de voces? ¿Sí? Porque así es como el diablo siembra en tu mente pensamientos destructivos, de incapacidad, de rencor, de amargura, de derrota. Y crees que eres tú. ¿Cuántas cosas no habrás dejado de hacer por causa de estos pensamientos mentirosos? ¿Cuántas bendiciones se han perdido porque no has logrado ver más allá con la fe que Dios nos da por la limitación que establecen estas ideas de incapacidad? Necesitas cerrarle la puerta a eso y destruir esas fortalezas que el diablo ha elevado en tu mente. Por favor, digan todos, por favor, digan esto conmigo fuerte y claro. Una mente desocupada es el taller de Satanás. Responde esta pregunta que te voy a hacer, respóndela para ti. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar y meditar en Dios y en su palabra cada día? Sé honesto contigo mismo. ¿Cuánto tiempo al día dedicas en estar pensando y meditando en Dios y en su palabra al día? Sé honesto, porque eso depende mucho de la libertad de tu mente. Mira este texto conmigo. Isaías 26:3, palabra de Dios para todos, dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Otra versión dice: a los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Qué tanto esta es una realidad en tu vida? Y mira, es muy interesante que una de las manifestaciones más claras de la influencia demoníaca en la vida de alguien es precisamente la pérdida o la ausencia de la paz. Ahora vamos a aclarar bien lo que dice Isaías. Pensar en Dios se refiere a su palabra, a lo que ha ordenado y prometido, a tener en mente y guardar sus enseñanzas, estar pensando todo el tiempo en lo que Él nos ha enseñado. Como Josué decía, que no se aparte nunca de tu boca el libro de Dios, el libro de la ley, sino por el contrario, que medites en él de día y de noche. Si tú no haces esto, tu mente está desocupada y es el taller idóneo para la obra diabólica. Esta es una obra sutil y paulatina. Lo dijo ahorita Luis, así lo debemos entender. El diablo no va a ser agresivo, te va a meter poquito a poquito estas ideas mentirosas para ir conquistando poco a poco tu mente. Pero el resultado de este ataque es terrible. Miren, Efesios 4:17, Nueva Biblia al Día, dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos ¿qué? No vivan, a ver, léanlo conmigo, ¿qué dice? Como con pensamientos frívolos. Y vean lo que dice ahí. Dice, les digo esto y les insisto en el Señor. Dejen los pensamientos frívolos. Parecería que no, ¿verdad? Parecería que estar siempre en el cotorreo es padre, es cool, es bonito, ¿no? Nadie lo creería, pero los pensamientos frívolos son parte del ataque. Llena tu mente de pensamientos vacíos, es otra traducción de pensamientos frívolos, y vas a tener una mente vacía. Miren, y lo digo en general, hoy las redes sociales nos dejan ver mucho de lo que la gente piensa. Es impresionante porque no se dan cuenta que lo que están publique y publique es lo que tienen en su mente. Mira lo que la gente publica, eso tienen en su mente. Pensamientos frívolos. Tal vez no son dañinos, ¿verdad? Pero son frívolos. Tal vez piense en otras cosas, pero su pensamiento está perseverando en algo más que no es Dios.
La frivolidad o vanidad de la mente te va a llevar a otra condición. Mira Efesios 4:18, ahí adelantito, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, un entendimiento entenebrecido. Ya no es a una mente nada más llena de pensamientos frívolos, sino ahora el entendimiento se entenebrece. Mis queridos, nosotros vivimos en una sociedad de conciencias cauterizadas. No duelen los muertos, ya no. No escandalizan los desaparecidos. No ofende la inmoralidad. Es más, se participa de la grosería y de la vulgaridad. Tenemos un presidente que dice que todo está bien y mejor que nunca. ¿Ustedes le creen? Pero lo mismo te puede suceder a ti y a mí. Pensar que estamos mejor que nunca. De hecho, así razona un entendimiento entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido piensa, estoy bien. Eso es lo que piensa un entendimiento entenebrecido. Y esto lleva a otra condición. Romanos 1:28 dice, y como ellos, el mundo entero, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no están en esa perseverancia pensando en Dios, en su palabra, Dios los entregó ahora a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, mente frívola, mente entenebrecida y ahora una mente reprobada. Resultado, destrucción y muerte para esa persona. Ese es el plan del diablo. Que abras las puertas del infierno en tu mente para que se llene de pensamientos vacíos, engañosos, frívolos y termines lejos de Dios y de su bendición. Por lo que piensas, por lo que hay en tu mente. Tal vez el diablo no pueda atacar tu espíritu, pero va a llevar a las personas por este camino de pensamientos frívolos y mentirosos hasta que, con un entendimiento entenebrecido, le entreguen voluntariamente su espíritu. Solo alguien con una mente reprobada puede consagrar su ser a Satanás. Y es entonces cuando podríamos ver a un endemoniado como los que vemos en la Biblia. Aún así, aunque no ataca al espíritu, vean el ataque a la mente, es durísimo. Tanto que no puedes esperar ganar si luchas en tus fuerzas y con tus capacidades humanas. Tienes que usar las armas espirituales. Hoy estamos aprendiendo a usar de otra manera las llaves. Te doy 3 puntos. Primero, ya lo vimos, Isaías 26. ¿Cómo luchar la batalla espiritual de nuestra mente? Pensando constantemente en Dios. Deja los pensamientos frívolos, deja los pensamientos vacíos y que tu pensamiento persevere constantemente en Dios. ¿Qué significa pensar en Dios? Significa pensar y meditar en lo que Él nos dice en su palabra. ¿Cuántos versículos bíblicos te aprendiste esta semana? Eso ayuda a estar meditando en su palabra, eso ayuda a mantenerte pensando en Dios. En la medida en la que tú medites en lo que la palabra dice, vas a estar libre de pensamientos engañosos que siembra el diablo en la mente de las personas. Número 1, mantente constantemente pensando en Dios. Número 2, dice el texto de Corintios que leímos, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Hay veces que nosotros no podemos dejar de pensar en cosas que nos quitan la paz. ¿Quién de ustedes ha recibido, y que tal vez hoy esté entendiendo, que fue un ataque? ¿Quién de ustedes ha recibido un ataque en su mente de pensamientos que no puede dejar de pensar? Ok, la gran mayoría. Sí, y los que no, apréndanselo para cuando les llegue, ¿ok? Bueno, son pensamientos que nos quitan la paz, que te angustian, que quieren destruirlos. ¿Están acá? No peleen contra esos pensamientos. No peleen. No se defiendan ustedes intentando no pensar en esas cosas.
no van a poder dejar de pensar en esas cosas. La instrucción bíblica es ponlos a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo lo haces? Literalmente hablas. Literalmente hablas porque es un ataque espiritual. Y ahí es donde tú vas a ejercer tu fe en la instrucción bíblica. ¿Qué vas a decir? A ver, digan conmigo. Yo no puedo, díganlo, contra este pensamiento. Vamos a decir de inmoralidad. Pero tú sí, Señor. Por eso lo traigo, este pensamiento de inmoralidad a tus pies. Porque a ti sí te obedece. Literal, así como lo acaban de hacer en este momento. Así llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. A ti no te va a obedecer, es más fuerte que tú porque es un ataque espiritual. Pero tú lo puedes traer cautivo a la obediencia a Cristo y a Cristo sí lo va a obedecer porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú no lo vas a poder controlar, pero Cristo sí lo puede controlar. Hazlo tantas veces como sea necesario hasta que ese pensamiento desaparezca de tu mente. Te aseguro que va a desaparecer de tu mente ese pensamiento. Número 1. Número 2. Ahora dice número 3, el texto nos dice el número 3, que es derribando las fortalezas de argumentos. Dice que la guerra espiritual está dada a tu mente por pensamientos y argumentos de orgullo, altivos, que te impiden conocer a Cristo. Entonces tenemos que aprender a derribar los argumentos. Esto se logra esgrimiendo. Y digo esgrimiendo porque ya lo dijeron ustedes, la palabra es la espada del Espíritu y por lo tanto tenemos que aprender a esgrimirla. Si perseveras en Dios, vas a aprender a esgrimirla. ¿Por qué? Porque entonces cuando te venga un argumento mentiroso, tú vas a saber qué palabra de verdad atacar ese pensamiento mentiroso. ¿Se acuerdan de Jesús en el desierto? Que el diablo le decía, escrito está, ¡pum! El diablo esgrimiendo la palabra de Dios. ¡Ja! El diablo esgrimiendo la palabra de Dios. Pero Jesús también la sabía esgrimir. Y decía, escrito está también, y ¡pum! Se la reviraba. Ese es el derribar los argumentos. Entonces, si tú no conoces la palabra, no vas a saber qué porción de la palabra usar para derribar el argumento que te está metiendo el diablo en tu cabeza. Y vas a terminar pensando que eres tú, pensando una bola de tonterías que te están llevando a la destrucción y no vas a reconocer al diablo y no vas a reconocer el argumento y no vas a tener cómo defenderte. Necesitas conocer la palabra cada día más para poder usarla con eficacia. Muchos hemos experimentado la falta de paz, de confianza, de fe, la falta de amor por los ataques espirituales a nuestra mente. Dicho de otra manera, hemos conocido, ojo con esto por favor, ojo con esto. Dicho de otra manera, al tú recibir esos ataques, al tú recibir esos pensamientos, al haberlos tenido en tu mente, tú has conocido la mente de Satanás. Así piensa Satanás. Eso es lo que tiene en su mente Satanás. Pero tú no quieres tener la mente de Satanás, ¿o sí? Dios entonces quiere que experimentes la paz, la seguridad, la confianza, el amor que Él tiene para ti y quiere que lo experimentes en todo momento. La palabra de Dios dice que Él quiere que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Sí o no dice eso? En todo lo que hagas.
que te vaya bien en todo y que prosperes en todo lo que hagas. La única manera es pensando como Dios, pensando sus pensamientos. Y eso solo se logra cuando tú meditas, cuando tú metes en tu ser, de día y de noche, sus pensamientos, los pensamientos de Dios, o sea, su palabra. ¿Quieres tener la mente de Satanás? Entonces tienes que cerrar la puerta a esos pensamientos. ¿Quieres tener la mente de Dios? ¿Es posible eso? Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Ayúdenme a leerlo conmigo, por favor. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Y parecería que la respuesta es nadie. Luego pregunta, ¿quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? La respuesta es nadie. Y termina con esto. Dice, pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la mente de Cristo? Su palabra. Su palabra. La tienes. Y con esa palabra tú puedes cerrar las puertas que has abierto en tu mente para el diablo. Señor, gracias por este día. Gracias por todo lo que nos has dado. Señor, gracias por este testimonio tan poderoso que hemos escuchado de las cosas poderosas que tú has hecho en la vida de Dios. Gracias por ese bebé hermoso que viene en camino, que es bendición tuya. Señor, nos enseñas a creer cuando escuchamos eso. Señor, gracias porque hoy tenemos una meta, porque hoy tenemos un plan. Y hoy, Señor, hemos dado este paso, o he dado este paso junto con mi familia, junto con mis hermanos y amigos. El diablo me dice, o me ha dicho, no vas a poder ni siquiera rentar un lugar. No lo vas a encontrar. El diablo me ha dicho, la gente se va a ir. El diablo me ha dicho, te vas a quedar solo. Eso es lo que me ha dicho el diablo. Pero lo que tú me has dicho, Señor, es que tienes el domo del sur para Río de Agua Viva. Y yo en este momento decido cerrarle la puerta a la voz mentirosa del diablo. Callarlo en el nombre de Jesucristo y con tu palabra, con tu verdad. Derribo, Señor, esos argumentos, los traigo cautivos a tu pensamiento. Yo creo, mi Dios, lo creo con todo mi corazón, que tú tienes el deseo de levantar ese domo con cada uno de los que hoy están aquí. Por supuesto necesitaremos más personas, pero yo sé que los que están aquí están en tu corazón para esa visión, para esa obra. Y tú quieres bendecirles a cada uno de ellos en sus vidas, en sus familias. Tú quieres liberarlos. Tú quieres, Señor, que ellos tengan una mente libre de fortalezas para que crean tus promesas, así como hoy estamos creyendo esta promesa del Domo del Sur. Yo sé, Señor, que tú quieres hacer libre a cada uno de estos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, libres de todo obstáculo, de toda barrera en sus mentes y en sus corazones, para que ellos puedan ver con sus ojos espirituales, para que ellos te crean, para que ellos estén seguros, firmes en su posición en ti y en las promesas que tú les has dado y que les vas a dar, promesas de bendición, promesas de prosperidad, promesas de éxito. Señor, hoy tú nos has llevado desde el tiempo de la alabanza a un tiempo en el que tenemos que renunciar a muchas cosas, a la maldad, al pecado. Mi Dios, ayúdanos a renunciar a esos pensamientos frívolos, a esos pensamientos vacíos, vanos, banales. Llévanos, Espíritu Santo,
a cada uno de los que hoy estamos aquí, sin importar la edad, sin importar nuestra condición. Llévanos a tener un pensamiento que persevere en ti y en tu palabra. Llévanos a actuar en fe, Señor, a recordar este mensaje y a llevar todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Llévanos, Señor, a ser maestros, esgrimidores de tu palabra, con los cuales podamos acallar, destruir cada argumento engañoso, mentiroso que el diablo quiera sembrar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Libera, Espíritu Santo, a cada uno de los que hoy están aquí, de los que hoy estamos aquí, de todo pensamiento de muerte, de todo pensamiento de fracaso, de destrucción, de derrota, de desánimo, de desesperanza. Haznos libres, Señor, en esta tarde. Haznos libres, Señor, para poder empezar a llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, de tu pensamiento. Líbranos, destruye en este momento, saca de nosotros, Señor, la mente de Satanás. Y pon, Señor, danos esa libertad para que podamos poner tu palabra en nosotros. De tal manera, Señor, que nos levantemos en el poder que nos has dado, en la autoridad que nos has dado y en el poder del nombre de Jesucristo y ser la iglesia que tú quieres que seamos. Gracias, mi Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén.